Bueno, vamos a jugar pelotadura con este tema porque la erradicación de una querella por parte del presidente del Senado, abogado y exfiscal, contra otra figura muy reconocida en Puerto Rico, donde trabajó como fiscal también de Puerto Rico, fue nominada, designada secretaria de Justicia, no es poca cosa. Es un choque de trenes muy importante y el Tribunal Supremo acaba de darle relevancia e importancia y lo va a considerar y va a tomar una decisión. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver la historia. Entre el 2011 y 2012 hubo una redada en el residencial Los Jenis en Bayamón y allí un familiar de Tomás Rivera Chatz fue arrestado porque fue a un punto de drogas a comprar droga. Yo recibí una llamada de Tomás Rivera Chatz para que le diera la oportunidad a su familiar y yo me negué. La diferencia entre los nombramientos anteriores y este es que yo no accedí a no radicarle cargos a una persona que había que radicarle cargos porque era familiar de Tomás Rivera Chatz. Por eso para ellos era intransigente. Ok, tengo a Ramón Rosario, saludos Ramón, el licenciado Eddie López, el licenciado Chile Coma y también está la licenciada Anabel Torres Colbe, que de hecho vamos a arrancar con Anabel. Anabel, ¿cómo lo ves tú? Parecía que el presidente del Senado estaba en silencio. Después que habían salido estas declaraciones, no habíamos visto ni un buenos días, ni un buenas tardes, ni un buenas noches. Y de momento advenimos en conocimiento de que mientras estaba ocurriendo ese silencio, el presidente del Senado había ido al Tribunal Supremo a presentar una queja ética contra la licenciada Janet Parra. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo creo que es importante ir al trasfondo de estas dos personajes para saber qué puede estar ocurriendo y la animosidad o las estrategias de lo que está pasando. Aquí todos vimos en el proceso de confirmación todo lo que ocurrió entre Janet Parra y el presidente del Senado, que como cuestión de hechos no tuvo los votos y por eso se tuvo que retirar. Pero no fue un simple que no tenía los votos, es que durante ese proceso hubo controversias duras y directas que tenía que ver con el pasado profesional de la licenciada Parra, en una involucración en lo que tenía que ver con un caso donde se le dijo que tenía conflicto de interés, donde surgió un audio donde ella decía que ella sabía jugar debajo de la mesa, que primero negó su existencia y después corroboró que era su voz, entre otras confrontaciones que hubo sobre la veracidad o no de lo que la secretaria de Justicia en ese momento nominada había establecido en ese proceso. Finalmente no se confirmó. Y un año después, en un podcast, de la nada, sale la licenciada Parra a hacer esta alegación contra el presidente del Senado. Un asunto que no surgió en todos esos dimes y diretes cuando se estaba atendiendo su nominación como secretaria de Justicia. Y vemos que el presidente del Senado se atreve a juramentar, porque eso es una parte importante para presentar una queja. Hay que juramentar lo que se dice allí, que tenemos que presumir que él está negando los hechos. Por lo tanto, aquí vamos a ver que va a ser un asunto de credibilidad, porque tenemos que pensar que la licenciada Parra va a decir, sí, yo lo dije, porque en efecto ocurrió. Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos vertientes que son importantes. Número uno, la alegación de que ella pueda estar mintiendo y que eso de alguna forma va en contra de las reglas éticas actuales, donde uno como abogado no puede estar dando declaraciones falsas y no ser honesto. Pero otro elemento también está que si de haber sido cierto que en efecto esa llamada ocurrió, porque hace 14 años, cuando la licenciada Janet Parra era fiscal, no cumplió con su deber ético como abogada de ir a las debidas autoridades para hacer la denuncia, porque eso también hubiese estado obligado si en efecto hubiese sido verdad. Pero yo quiero traer otro elemento que no vimos en ese audio. La licenciada Parra no se mantuvo ahí de lo que pasó. Si se escucha un poquito después, ella dice un elemento que me parece que es importantísimo en la cosa política que estamos viviendo. Ella dice que cuando ella se entrevistó con la gobernadora para el puesto de ser nominada para secretaria de Justicia, la gobernadora le preguntó directamente sobre el asunto. Que la gobernadora le dijo, oye, ¿es verdad que Tomás Rivera Chatz de alguna forma la llamó usted por algo de un caso? Porque él dice que usted es intransigente. Por lo tanto, es la licenciada Parra en ese mismo audio donde trae a la gobernadora a este juego. El presidente del Senado se está jugando su credibilidad política porque está precisamente poniendo su credibilidad en manos del Tribunal Supremo. Pero ¿qué puede estar pasando aquí también? La licenciada Parra, para defenderse, va incluso a incluir a la gobernadora, que cómo es que ella se enteró que en efecto esto ocurrió como parte de su prueba para defenderse de esa queja.
porque fue ella la que trajo a la gobernadora, o quizás por el dime y direte que hay en el PNP, es que de momento ella fue que dio estas expresiones precisamente para ir en contra de la credibilidad del presidente del Senado. Pero aquí una de dos cosas, o se pierden los dos, pierde la credibilidad, o el presidente del Senado, si logra que haya algún tipo de consecuencia contra la licenciada Parra, se fortalece aún más, y cómo eso entonces tiene un efecto en el juego político actual del PNP y las posibles primarias que puedan ocurrir entre estos dos líderes políticos. Paso allá contigo, Ferdinand. Excelente, excelente, Anabel. Bueno, aquí tengo este panel. Fíjate todos los datos que trae Anabel. El hecho de que la gobernadora tomó conocimiento de esto en un momento determinado, el hecho de que tenga, quién tiene la credibilidad aquí en este mundo, y el tema de los 14 años que esto ya ha pasado. ¿Cómo lo ven? Mira, dos cosas. Primero, lo del podcast no había tenido color. Sale ahora la discusión precisamente por la erradicación de la querella y la especulación que estamos haciendo, que una cosa tiene que ver con la otra, pero no necesariamente, la querella no sabemos de qué es, no necesariamente tiene que ver con los incidentes del podcast y lo que ella delata. El presidente del Senado en su proceso de confirmación también señaló que ella había intervenido con unas cámaras y con... O sea, no sabemos a ciencia cierta por qué es que se declara, ¿verdad? ¿Por qué es que se emite una querella? Porque si fuera el caso particular de la alegada llamada para pedir un favor especial para un familiar, si llegara a hacer eso, al final del día, ¿qué va a ver el Supremo? Uno va a decir que sí, otro va a decir que no. Es una cuestión ya de credibilidad y más complicado de adjudicar responsabilidad. Mira, en efecto, tenemos el asunto de credibilidad. La licenciada Parra Mercado estuvo aquí aplicando una regla distinta al secretario de Salud, como recordarán. Yo mismo la desmentí, la tuve que desmentir aquí. Está el asunto de la gobernadora, de lo que le dijo a la gobernadora de que si era o no era la voz de ella. Aquí hay un asunto de credibilidad, como muy bien dice el licenciado Rosario. No obstante, es difícil probar con el tiempo. El timing es súper cuestionable en términos de lo que había pasado hace 14 años, la información, ¿cómo uno prueba eso? Ella podría probar el registro de una llamada. Eso no significa que se dijo en esa llamada lo que se dijo. Si hay algún mensaje de texto, hay mucha prueba que no necesariamente uno después de 14 años la tiene. ¿Puede haber consecuencias para la licenciada Parra? Puede haber consecuencias y definitivamente ambos están jugando aquí su credibilidad, Felián. Quiero decir, las alegaciones que la licenciada Parra presenta son alegaciones de interferencia con un caso criminal. Estamos hablando de grandes ligas y definitivamente esto puede tener una consecuencia, porque para contestar lo que Eddie plantea, si mañana la licenciada Parra saliera con alguna declaración jurada, porque éticamente cuando a ella se le presenta ese caso y ella es la fiscal y recibe una llamada, lo más ético es, yo me voy a inhibir y me salgo y se lo doy a otro fiscal. Si eso pasó, tiene evidencia. Si ella preparó ese día una declaración jurada y la tiene guardadita hasta el día de hoy, son muchos elementos que pudieran estar sucediendo para probar esto, pero si no lo prueba, tiene problemas serios. Pero más allá de todo eso, lo que levanta bandera es que esto haya ocurrido en el 2011, 2012 y todavía no haya sido hasta el 2026. Definitivo. Que haya traído la información. Debió de haberlo. Siendo ella fiscal, tenía que haber hecho la denuncia. Definitivamente debió haberlo. Por lo tanto, ella puede estar sujeta también a algunas sanciones, porque si no hizo la denuncia cuando tenía que hacerlo, siendo fiscal. Digo, y pasaron semanas entre lo que pasó en el podcast y finalmente la información que trasciende. Yo me imagino que debe haber sido muy complicado para ella el que no haya habido reacción de Tomás. En la cosa política, en el momento de su nombramiento, ella tenía la oportunidad de decirlo en ese momento y tampoco se dio. O sea, no le digo, el momento de su nombramiento, porque es el mismo presidente del Senado el que se está oponiendo a su nombramiento. Qué raro que eso no pasó en ese momento. Pero estamos llegando a la conclusión que tiene que ver con esto. No necesariamente esa querella no necesariamente. Asunto. Sí, pero aunque no tenga que ver, la realidad es que está haciendo unas denuncias ahora mismo que pero no tienen... estamos discutiendo esto por razón de la querella. Esto había pasado desapercibido. Exacto. Digo, y la querella es confidencial también. Lo que vimos es el documento para que ella conteste en 10 días. Que es confidencial también. ¿Qué más hay ahí? Aquí un liqueo, porque eso es confidencial también. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regreso con ustedes, porque entonces quiero tomar en consideración la nueva controversia, que es los dos proyectos con un mismo fin, tanto de Tomás Rivera Chat como de la gobernadora, los dos tratando de reformar el sistema de permisos de Puerto Rico. Hoy hubo una conferencia de prensa con mucha gente y acaba de salir hace escasamente unos minutos un famoso mensaje por las redes sociales de Tomás Rivera Chat sobre ese tema. Se los cuento cuando regresemos. Kimberly. Ay, Ferdinand, pero no nos puedes dejar así. Usted quédese conectadito porque venimos con eso y queremos saber su opinión. Así que usted continúe votando desde ya nuestra encuesta. Claro, y el centro de la isla lamentablemente sufre un momento crítico en servicios de salud. ¿Cuál es la realidad de la montaña? Hoy se la mostramos, señores. Y la incertidumbre continúa. ¿Qué pasará con el precio de la gasolina del combustible
combustible. Ya está aquí con nosotros Jorge Colbert con un adelanto. ¿Qué podemos esperar? Vamos a presentarles el efecto que ha tenido esta guerra de Estados Unidos con Irán y muy particularmente si se sostiene el acuerdo de paz, cuánto tiempo va a tardar en que mejore la economía significativamente por los efectos que ha tenido este conflicto bélico. Es muy preocupante y nosotros queremos darle información, así que gracias Jorge, quédese con nosotros.